noches, mis queridos amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este mega entrenamiento sobre habilitaciones urbanas. La experta es la arquitecta Patricia Altuna, desde el norte de nuestro querido país. Ella es gerenta o dirige una empresa MACBI, la cual está enfocada a este tipo de desarrollos inmobiliarios, lo que es las habilitaciones urbanas. Bueno, ya ha asesorado muchas empresas inmobiliarias y lo más importante, que ha ayudado también a cientos de inversionistas a poder escoger el inmueble correcto. Así que, primero nos quiero dar la bienvenida a Patricia Altuna. ¿Cómo estás, Patricia? ¡Qué gusto! Bienvenida. ¿Cómo estás, Heiner? ¿Qué tal? Un gusto, amigo, volver a encontrarnos por este medio, por lo menos. Muchas gracias por tus palabras de bienvenida. Muy emocionada y muy agradecida para poder compartir el conocimiento que, bueno, tenemos, tiene mi persona y a través de mi persona del conocimiento de todo el equipo que está junto conmigo en la empresa. Gracias, coméntame parte de ti, parte de sus experiencias. Bueno, yo sé que muchos quieren saber sobre Patricia Altuna. Mira, yo soy arquitecta de profesión. Tengo una empresa ya constituida desde hace casi 7 años, pero vengo trabajando en el tema de, primero, saneamiento físico-legal de predios, ante registros públicos como verificadores externos. Tengo un equipo que fue lo primero que nosotros hicimos y por eso se puede manejar muchas áreas dentro de la empresa. Gracias a Dios tenemos diferentes áreas que permiten hacer un análisis completo, sobre todo para las habilitaciones urbanas. ¿Qué es una habilitación urbana? Una habilitación urbana comprende que cambiar el estatus de un predio rural o rústico a un predio urbano. Le cambias el estatus. Al cambiar el estatus también le estás cambiando el precio, la plusvalía del terreno, y que va a ir en crecimiento a través del tiempo, porque le coloca ya servicios básicos fundamentales para poder desarrollar de manera más urbana, ¿no? Como agua, desagüe, electrificación. Bueno, tú como profesional y bueno, en base a la experiencia que juntos hemos venido evaluando algunos proyectos de habilitación urbana, identificas mucho la clasificación, ojo, de los terrenos, no de la habilitación. ¿Cuál es esta clasificación? ¿Cuáles son esos tipos de terrenos? Cualquier terreno es habilitable siempre y cuando no esté dentro de laderas de ríos, en quebradas, porque son zonas de peligro, porque estén en zonas arqueológicas, porque la norma no permite habilitarlos. Entonces sí hay restricciones para algunos terrenos, por lo cual es muy importante evaluarlo antes de adquirirlo y decidir hacia una habilitación urbana. Por lo cual, después, en general, cualquier terreno puede ser habilitado. ¿Ya? Hay diferentes maneras, hay salidas, no solamente que se necesite tener agua, desagüe, electrificación, ahora hay energías alternativas, pero eso también requiere un proceso un poco más largo. Tenemos muy en claro que obviamente los terrenos se clasifican en 3 tipos. Una que es los terrenos eriazos, los terrenos rurales y los terrenos urbanos. Coméntame, los terrenos eriazos, ¿se pueden hacer un tipo de cambio a terrenos urbanos? Depende. O sea, todo depende de lo que los terrenos eriazos regularmente están dados por el Estado. Este tema se tiene que conversar hacia el Estado. Todo terreno se puede ingresar dentro de un PDM o un PDU. Incluso ahora hay una nueva normativa que es la 012, que es un decreto supremo, que ahora ya las municipalidades distritales tienen que hacer una evaluación anual para hacer el ingreso de los nuevos terrenos y anexarlos a las áreas urbanas anualmente, con las publicaciones requeridas y los estudios y las aprobaciones determinadas por el Consejo de Regidores, porque esto se eleva a una publicación, es como una normativa que tiene que estar aprobada legalmente y se tiene que publicar en el peruano para que esto se dé ya esté normado dentro del PDU de la ciudad. ¿Cuál es el reto más grande para pasar un terreno eriazo a un terreno urbano?
Depende de dónde esté, porque para tener un terreno o cambiar el estatus a urbano se tiene que hacer estudios. Uno es la factibilidad de agua, porque nosotros tenemos que pedir a Lana un permiso especial para hacer un estudio y esta agua tiene que llegar a potabilizarse, o sea, no todas las aguas que están dentro de los terrenos pueden potabilizarse. De repente hay que bajar mucho, entonces ese es el problema, porque para la vida se necesita agua. Para las otras energías hay alternativas, pero el agua es la base. Patricia, bueno, vamos a entrar ya en contexto, todo esto y la comunidad se está incendiando. Esto va a explotar por completo, porque el día de hoy estamos dictando un curso completo sobre habitaciones urbanas, así que mejor tenerlo a la experta, a la arquitecta Patricia Altuna desde el norte de nuestro querido país. Pero finalmente sucede que nacieron mucho las lotizaciones, ¿correcto? ¿Se puede formalizar esas lotizaciones que se hicieron en terrenos rurales? ¿Cuál es el proceso para regularizar cuando ya está habilitado, pero no tiene una licencia de habilitación? Cuando hay... es que hay varios temas. Si se vendió esa lotización por acciones y derechos, porque eso está inscrito en registros públicos, se tiene que formar una asociación para que el consejo más práctico es que se pongan todos de acuerdo y cambien el estatus del predio matriz a un predio urbano, ya cambiándole la zonificación de agrícola, de rústico o lo que fuese a una zonificación urbana que sea RDM, RDB, dependiendo de lo que ellos estén haciendo. Cuando se juntan todos, tienen que tener una antigüedad de uso por lo menos de 3 años. Y de esos 3 años hay una opción de sacar una avisación de plano para que puedan presentar este proyecto a las EPS, las entidades prestadoras de servicio, que son agua, Diresagüe y la parte eléctrica. Entonces ellos le colocan los servicios básicos, le dan una conformidad de la obra y así se hace una regularización ante la municipalidad. Porque para hacer un cambio de estatus de rural a urbano tiene que tener los servicios básicos. Entonces se paga una multa, que es el 10% de las obras de construcción, y se regulariza. La misma municipalidad les da esa opción. ¿Existe una lotización? Si ya hiciste la lotización, también lo puedes regularizar. Patricia no sabe. Así es, pero con el tiempo, no es inmediata. ¿Ah? No es inmediata, no es que yo le estoy vendiendo ahorita y el siguiente año. Es todo un proceso que es mucho más largo. Yo no recomiendo las lotizaciones, porque los pagos posteriores a las personas que se quedan viviendo ahí son más elevados, porque regularmente las lotizaciones no dejan tampoco los aportes reglamentarios. Entonces se tiene que pagar a la municipalidad el monto de los aportes, se redime los aportes. Y las municipalidades en la regularización no cobra los aportes como zona rural o como predio agrícola, sino lo cobra ya como urbano. Entonces, si un predio a ti te costó 10, y para que hagas el pago para que redimas esos valores, ya no te va a cobrar 10, sino te va a cobrar 100 o 200. Entonces, estamos hablando, si es una habilitación, una lotización de 1 hectárea, por decir, ¿no? Necesitas 1.300 metros redimir. Entonces el 13%, ¿ya? De 1 hectárea, o sea, 1.300 metros. Entonces es grande, y regularmente las lotizaciones no hacen de 1 hectárea, son áreas muchísimo más grandes. Entonces es preferible ponerse a norma, porque otra de las cosas que se genera mucho con las lotizaciones es que estos porcentajes están dados para una vida más adecuada, para una salud mental de la persona, del individuo que va a estar ahí viviendo, porque tienes educación, tienes las áreas recreativas que se requieren. Por eso, todo eso está normado, no es que se ponga por poner, porque antropométricamente hablando, cada persona tiene un espacio que necesita para poder desarrollarse adecuadamente. Y
las lotizaciones muchas veces no cuentan con eso. Y si van a hacer una lotización, es preferible que ellos piensen a futuro para que estas personas puedan regularizar, entonces normarla. Claro que van a tener que hacer vías, o sea, en pensamiento, o sea, en el diseño, en el plano, en el papel, de acuerdo a cómo se hace una habilitación urbana. Eso es mi sugerencia. Ese es el punto básico, que si no alcanzas ya a hacer una habilitación urbana, al menos que cumpla con algunos aspectos de la norma, ¿no? Mínimo, zonificación de vías, que es básico, porque hacer un desarrollo inmobiliario donde está proyectado el catastro de una vía principal, o sea, eso sí que está complicado, ¿no? Eso ya no es recomendable. Pero esto, a mínimo hacer algunos estudios, pero ahorita ya no pensemos en lo mínimo. ¿Por qué? Porque tenemos a una experta en desarrollos inmobiliarios, en habitaciones urbanas, que nos va a dar el paso a paso, ¿sí? Porque no hay por qué preocuparse. Si cualquier duda, pues simplemente llámanos. Si quieres quedarme tu expediente también. Así que el día de hoy vamos a ver cómo se arma realmente un expediente para una habitación urbana. Patricia se ha preparado más de una semana con todo su equipo para traerles un entrenamiento en los cuales debe explicar paso a paso. Así es. Yo quise enfocar para que esto se globalice más para la persona que está viéndonos, para el desarrollador, para la persona que de repente no cuenta quizá con un equipo en este momento que pueda ayudarlo a evaluar. Aunque yo sugiero que se busquen las personas que los puedan guiar, porque con el tiempo el no tener este equipo puede traer muchos problemas. Ya lo digo por la experiencia que nosotros hemos adquirido a través de las habilitaciones urbanas. Entonces les voy a dar los tips, porque hemos ido pasando por baches también dentro de las habilitaciones, para que ustedes puedan tener el conocimiento necesario para poder elegir correctamente, porque también en la elección del terreno está el éxito de tu proyecto, porque cuando lo eliges decides qué tipo de habilitación, cuánto tiempo me voy a demorar. Si ya la tienes clara, no vas a perder, porque si vas a hacer captación de capital y si tú le dices, mira, que yo tengo mi terreno agrícola y yo en un año voy a vender todo, y le das, no sé, lo captas capital, le dices que le vas a regresarle al 40%, vas a perder. Entonces es preferible tener todas las cosas muy claras, muy mapeadas, para que los mismos inversionistas que van a entrar contigo dentro de un desarrollo sepan hasta dónde va a ir el tiempo para que se devuelva a ellos su inversión, ¿ya? Entonces les voy a dar algunos tips que voy a tratar de desarrollarlos, comprimirlos en este tiempo que nosotros vamos a tener de curso. Así que, por favor, vamos avanzando. Si puedes pasarle uno más. Primero, lo primero es que hay que hacer un análisis. El análisis tiene que ser global, tiene que ser un análisis físico-ambiental, un análisis del contexto, un análisis de los alrededores, si hay habilitaciones o no, incluso de los mismos predios que se están vendiendo. O sea, sí, por ahí no hay habilitaciones, pero sí hay lotes que venden o casitas que están vendiendo. Averiguar todo eso, porque si alrededor vemos que hay una habilitación que no funcionó, tener en cuenta eso. ¿Por qué no funcionó? Las habilitaciones urbanas siempre funcionan, porque nosotros en el Perú tenemos un déficit de vivienda, ¿ya? Entonces no funcionó porque de repente no le ofrecen entregarle el título, porque de repente los parques no tienen el tamaño adecuado, o de repente las personas en esa zona no quieren un lote de 100 metros, sino están acostumbradas a un lote de 250, o de repente quieren algo mucho más chiquito, o para que después entren a trabajar en temas de Fondo Mi Vivienda, ¿ya? Entonces todas esas cosas son muy importantes mapearlas desde el inicio. Es en el área de las habilitaciones. Y hay que hacer un análisis legal y un desarrollo de gestión de proyectos. Ya me adelanté con las habilitaciones. Cada uno de estos temas los vamos a desarrollar, ¿ya? El análisis desarrollando. Sí, vamos a ir desarrollando. Vamos por el análisis físico-ambiental, ¿ya? El análisis físico-ambiental es que yo tengo que ir a ver la habilitación, tengo que caminarla,
tengo que saber dónde me deja el carro y cuánto tiempo me voy a demorar llegando si voy a ir caminando, cuántas vías van, salir alrededor y ver que de repente por ahí viene una avenida principal y hay varios lotes que son rurales, pero es una vía, una avenida, entonces esa avenida va a tener continuidad. Desde que tú vas viendo eso, ya comienza, no, entonces de repente aquí, para que esto continúe, voy a tener un déficit del terreno, entonces ¿me conviene o no me conviene? Me pasó que pasan cables de alta tensión. También. Y eso tiene una servidumbre. Si esa servidumbre está establecida, si hay alguna resolución ministerial, ¿por qué? Porque ver los watts que tiene, los kilowatts que pasan por esas cables de alta tensión, porque eso me determina el ancho que yo no voy a poder utilizar para el tema de vivienda. Si hay canales, si hay una servidumbre establecida ya para los canales de regadío, porque también pueden haber acequias y no necesariamente tengas una servidumbre para limpieza. O sea, todas esas cosas se tienen que mapear. Ya, si el vecino entró un poquito más, sinceramente, el que tú tengas un poquito más, un poquito menos, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero no es que sea tan que no puedas hacer la habilitación ahí, porque hay recursos para poder solucionarlo. Pero si es que tú vas a pagar por 1 hectárea y en realidad estás comprando 8.000 metros, son 2.000 y estás pagando por metro cuadrado, ahí pierdes, ¿no? Porque le estás pagando de más, no vas a poder redituar, ¿ya? Pero si estamos hablando de mucho más, de 10, 15, 20 hectáreas, es un poco la diferencia, ya que se puede dejar fuera del terreno, se puede poner como un adicional y después de la habilitación ya peleas por esa parte, ¿ya? En el análisis del contexto, ¿por qué es importante? Porque tienes que ver si alrededor de tu terreno, 1, hay colegios, 2, hospitales, una comisaría, juegos de repente, mapeas, ves, preguntas, consultas, hay diferentes instituciones que yo les voy a pasar los tips, ya los van a ver, para ver que no haya o que haya un proyecto de repente cerca, tú no lo sabes ni la gente ahí, pero que hay un proyecto para de repente 2, 3, 4 años que se va a hacer un hospital de primera tipo 4 especializado, entonces eso va a cambiar completamente, ¿ya? Hay una zona que de repente se va a hacer un terminal y le cambia el contexto completamente. Entonces es muy importante hacer un análisis, porque puede a futuro subir. Patricia, en el caso de las obras públicas, mira, en el caso de las obras públicas, por ejemplo, bueno, en el caso privado de las construcciones o de las nuevas proyecciones urbanísticas, nos enteramos, ¿no? A través de algún comentario, pero en el caso cuando son proyectos del Estado, por ejemplo un hospital o instituciones educativas, y donde un desarrollador inmobiliario se debe enterar antes de... Yo les voy a pasar ya donde pueden enterarse, porque puedes buscarlo en la OCE, son obras públicas que se licitan, es de libre disponibilidad, entonces uno sí puede hacerlo. Y es libre, no cuesta. ¿Ya? Entonces, ya les voy a pasar dentro de otra diapositiva donde pueden ustedes hacer las averiguaciones del caso sobre la zona. ¿Ya? Si hay proyectos, porque primero se licitan para hacer los proyectos. De hecho que sí. Luego se licitan para hacer primero el proyecto, luego el perfil técnico y luego se licita para la obra. Entonces, eso es lo importante. Las obras privadas nosotros no podemos saber, ya, porque son privadas, te pueden comentar, pero tú el otro ya tienes, o sea, este terreno va a ser un terminal, así sea de aquí a 5 años a 20, pero tú sabes que ese terreno que tú estás comprando de acá a 20 años ya no va a costar 1, si va a tener un terminal va a costar 1.000, entonces la plusvalía de tu lote en este momento
que esta mínima va a crecer. El bien raíz siempre es la mejor inversión en el mundo, comprobado, ya, porque la tierra siempre va a subir de valor, ya. Puede bajar por tiempos, puede tener sus fluctuaciones, pero siempre va hacia arriba. O sea, baja un poquito pero sube más, baja un poquito pero sube más. Bien raíz siempre va hacia arriba, ¿ya? Entonces eso es muy importante, ¿ya? Como les dije, el mapeo de las edificaciones urbanas, justo este es el análisis del contexto, lo que les refería, ¿no? Ver la ubicación, ver la accesibilidad, el contexto inmediato, lo que les decía, qué hay alrededor, qué proyectos pueden haber, emplazarse, ver todas estas cosas, determinar si es. O sea, uno puede ir desde libre disponibilidad también. Uno puede ir a la municipalidad distrital, ver su PDM, descargarlo y ver si es que existen vías o proyecciones dentro de esta zona. O sea, antes de hacer un gasto, ya como sacar el certificado de zonificaciones, sí, acércate. Mira, por aquí está mi terreno, mira tu PDM, pero es leerlo, ¿no? Porque un PDM no agarra y son 5 hojas, son 3.000 hojas, entonces tienes que ir a tu índice y comenzar a ver vías, ¿no? Cómo va a ir creciendo. Ya, el PDU es un poquito más pequeño, que es de la distrital. Entonces, eso es muy importante para poder hacer el análisis del contexto teniendo en cuenta la ubicación. Como les dije, les repito, aquí la ir caminando. ¿Cuánto tiempo me demora caminar desde el último paradero? O si me voy en carro, o si necesito una moto lineal, o necesito en general eso es importante. Estas son las herramientas digitales que son gratuitas. Por ejemplo, digitales que son gratuitas. En SUNAR ahora hay una nueva herramienta que se llama Conoce Aquí. Ya que ustedes pueden poner Conoce Aquí. SUNAR es una plataforma que incluso puedes visualizar las copias literales. No las visualizas, no te sirven para gestiones, pero las puedes visualizar, dentro de las cuales tú puedes ver si tiene una hipoteca, no tiene hipotecas y cuántos son. Te dice Juan Pérez, que es el propietario, te da la copia para la partida electrónica. No la tengo la copia literal. Te vas, pones tu partida electrónica y resulta que sí es Juan Pérez, pero Juan Pérez y 10 hermanos. Entonces, o sea, tienes que ¿para qué vas a hacer todo un trabajo si es que primero solamente una persona te quiere vender? ¿Ya? Entonces, eso es importante, ¿ya? O he tenido casos que justo contigo, que iban a comprar un terreno y el señor estaba en registros públicos como soltero, pero en su DNI estaba como casado. Caso real. No se puede hacer esto, y la señora estaba fuera del país. Entonces la notaría o sea, él tenía que hacer toda una prueba si él se había casado o lo había adquirido antes del matrimonio y no pudo hacer, por eso no se llegó a término una transacción. Es muy importante esas cosas, y esas cosas en Conócelo Aquí lo puedes ver. El SIGA es un sistema de información geográfica arqueológica, donde tú vas a poner tu coordenada y vas a ver si cerca o ahí mismo está mapeado ya por el INC. Si ya está mapeado, entonces alerta roja, porque sabes que no puedes habilitar a no ser que sea una parte, y si hay otro terreno que hay una parte que es zona arqueológica y el otro no, entonces hay que ver si es muy interesante el lote. Entonces hay que ver qué parte es habilitable y el otro no hay que pagarlo, porque tú no vas a poder utilizarlo para habilitación urbana. Sí, para un mirador, un restaurante, de repente ponerlo en valor, cobrar de repente para las entradas, pero no como habilitación urbana residencial. Entonces eso también es importante. Hay un portal de transparencia en cada municipalidad. Lo que te decía, puedes bajarte el PDM, el PDU, para poder revisar si de repente tienes mucha suerte y está dentro de su expansión urbana, y es un predio urbano. El SICAR, ya que es un sistema catastral del Minagri, que también tú puedes ver si es agrícola, si es seriazo, puedes revisar cómo está mapeado y te dan una unidad catastral para ver y revisar la información.
Entonces, esto es muy importante. Ya tienen todas las plataformas que ustedes pueden ingresar y sabiendo usarlas, pueden tener un mayor conocimiento antes de elegir el terreno a habilitar. Buenísimo. Ya, el análisis físico-ambiental. ¿Por qué es importante? Por la topografía. Si tú tienes un terreno demasiado ondeado, determina de que tú vas a tener o que hacer corte o que hacer para colocar viviendas, vas a tener que hacer taludes con muros de contención. Hay proyectos hermosos así, pero también tienes que ver hacia dónde te va a enfocar. ¿Quién es a la persona que le vas a vender? Pero si tú tienes posesiones informales alrededor y vas a utilizar mucho dinero haciendo muros de contención con piedra, talud para que se vea muy lindo el mirador y todo, es bien complicado que la gente que va a poder pagar eso vaya y lo adquiera. Entonces, o lo puedes vender a inversionistas, por eso es muy importante, ¿ya? Se tiene que hacer un estudio del suelo, por lo menos revisar qué tipo de suelo es, porque si se excava un poquito y hay agua, es también un problema, ¿ya? Si es arcilla expansiva, pero todo se puede realizar, ¿eh? No le tengan miedo, solamente yo les estoy diciendo que tengan la capacidad de poder evaluar estos temas para saber cuánto es lo que pueden llegar a gastar, cuánto pueden poner su ticket de venta, cómo es que lo pueden hacer, para que no vayan a patinar, obviamente diciendo en su habilitación. El tema Patricia, esto te con el tema de el aspecto financiero, porque habilitaciones urbanas basta con que cumpla algunos de estos aspectos, ya se puede trabajar, pero lo que demanda sí es la inversión. ¿Verdad, Patricia? Por ejemplo, hacer muros de contención ya es un precio o es aparte de una inversión más elevada, a diferencia de habilitar un terreno totalmente plano, ¿no? Donde simplemente es utilizado y obras. Por otro lado, pues también hay que tener en cuenta, en el caso del norte del país, que se necesita pues terrenos exclusivos donde tengan pues un desvío de las aguas, ¿no? Para que eso es también un plus. Por otro lado, hablábamos, mira, pasar un recuento, Patricia, con el tema del estudio, de la parte legal. Algo súper importante, chicos, algo súper importante, las cuales que ustedes tienen que tener. Bueno, una habilitación urbana no se trata solo de un solo profesional, se trata de dos profesionales, de un arquitecto, de un ingeniero, de un topógrafo, y sobre todo también de un asesor financiero, y por otro lado está un asesor legal. El asesor legal es el que se va a encargar de deshilar toda la trayectoria de esa propiedad, todo el historial de esa propiedad. Si hubo problemas, no hubo problemas, si los problemas fueron absolutos y todo lo demás. Por otro lado, otro de los errores que siempre he cometido al principio, esto hace tiempo, es no hacer un levantamiento topográfico antes de negociar la propiedad. No dije antes de comprar, dije antes de negociar, ¿correcto? ¿Esto para qué? Para que tú ya tengas fijo cuánto de área es lo que tienes, porque el título de propiedad puede decir 20 hectáreas, pero tú vas a campo, solo hay 15 hectáreas o 18 hectáreas, entonces ahí está el detalle está en negociar con el propietario, obviamente, ¿no? Porque al final se tiene que hacer una rectificación de área. Por otro lado, pues está el aspecto súper importante, el cual hablaba de, mejor cuéntale tú, Patricia, el caso que tuvimos en Chiclayo, Pimentel. ¿Qué es lo que fue? Porque es que no negociamos rápido el terreno que estuvimos hablando para una habilitación urbana. Lo que pasa es que tenía una zona arqueológica. Nosotros fuimos a verlo y a veces las personas te dicen, no, es un cerro, pero ya cuando tú ves ya un montículo, ya comienza, y es un montículo, en una zona plana, ya ves un montículo de tierra, o sea, entre comillas, ¿no? Ya comienza a pensar. Ya piensa mal y acertarás. Entonces comienza a conversar con la gente alrededor. No, sí, esto es una huaca. Y yo le dije al señor, esto es una zona arqueológica. Y después, sí, pero es que a mí el INC me ha dicho que yo sí puedo, que no se puedo. ¿Sí o no? Al principio decía que no y después no, esto es una zona arqueológica. Entonces hay que hacer un desglose de esta área porque no se puede trabajar como habilitación urbana.
pero eso o lo vendían completo sin tomar en cuenta eso, se tenía que hacer una subdivisión, que era todo un proceso porque era agrícola y eso no entraba por la municipalidad, que llevaba mucho tiempo. Entonces también el tiempo para un inversor que quiere tomar una habilitación es básico. Entonces no puedes comprarle un terreno y esperar un año o año y medio para que te salga tu subdivisión y empieces con los trabajos, porque las personas, tú puedes empezar con el proyecto, ok, las preventas, pero tienes que ser sincero con esas personas a las cuales le estás vendiendo. Y decirles tú, yo te voy a entregar no de acá a 2 años ni a 3, sino te voy a entregar de acá a 5, por si acaso. Entonces, y tu ticket de venta va a tener que ser menor. Entonces, todas esas cosas tienes que mapearlas antes de que suceda lo que nos sucedió viendo esa propiedad en Chiclayo. Sí, de hecho, hablamos desde la experiencia, hablamos desde los errores que encontramos o las falencias en los terrenos con los cuales algunos puntos, por esos puntos. Imagínate comprar un terreno encima de los cuales 1,5 hectáreas esté dentro. Así es, y todavía se tiene el amortiguamiento, o sea, no solamente la huaca, sino todo el amortiguamiento que tiene el área arqueológica. Y para desarrollar esa habilitación tiene que haber CIRA y tienes que tener un arqueólogo de planta en las obras, porque si encontraron de repente al costado era pues un cementerio o encontraron una vasija, te detuvieron las obras y se acabó. Esa es la verdad. Sí, de hecho que sí. Bueno, Patricia, continuamos. ¿Cuáles son los otros aspectos para el análisis físico-ambiental? También hay que tener en cuenta el clima. Si el clima es muy lluvioso, si los vientos son muy fuertes, porque en las ejecuciones de obra, por lo menos en los pórticos, hay que tener en cuenta, porque como todo es descampado, si vas a hacer, qué tipo de pórtico vas a hacer, o sea, ya tienes que estar proyectando. Si vas a poner un parque y vas a poner una cancha, si ese parque te va a dar, porque la cancha te va a dar dentro de ese parque, son 800 metros, porque los centros deportivos, o sea, las áreas deportivas tienen una orientación específica, ¿ya? Porque si no la colocas de esa manera, o sea, de sur a norte, el equipo, si las colocas al revés, el equipo que está en el oeste le va a ganar al este en la mañana y el del este le va a ganar al oeste en la tarde. ¿Por qué? Porque el sol los va a cegar. Entonces es importante, de todas maneras, en cuestión si hay mucha precipitación en la zona, también tener en cuenta de que se tiene que hacer un sistema de drenaje, por ejemplo, en las sierras ya ellos tienen, ¿no? Y ver hacia dónde va a ir ese sistema de drenaje, porque no solamente tienes que tener tu punto de autofactibilidad del servicio de desagüe y de agua, sino también de drenaje, porque no es lo mismo un drenaje vial que el drenaje para los desechos. Entonces es importante eso, ver las factibilidades, ¿no? Me ha pasado, y por eso le digo por experiencia, que se compra un terreno, está a un costado de un pueblo, y el pueblo tenía luz, tenía agua, tenía sus buzones de desagüe, ¿ya? Entonces, a simple vista, todo estaba súper bien y estaba cerquísima. ¿Y qué pasa? Los buzones solamente eran las tapas. ¿Por qué? Porque no tenían dónde, o sea, no se utilizaba. El desagüe en ese centro poblado no se utilizaba, porque habían hecho todo el proyecto, pero no tenía dónde desembocar. No había un petar. Por eso que la gente no utilizaba, o sea, no tenía desagüe, se iba a la playa. O sea, era bastante triste y estaba ya urbanizado y todo, casas de 3 pisos, ¿ya? Que tenían silos de material noble. Entonces, ¿y cómo nos enteramos? Porque fuimos a preguntar. Cuénteme cómo está, de dónde ha venido su desagüe, su agua, y comenzaron las quejas. Y es complicado también porque muchas personas no quieren hablar, tienen un poquito de miedo. Yo les sugiero que vayan a las tiendas. En las tiendas te conoces a las personas. Y muy amablemente siempre hacer las consultas del caso es importante, ¿no? La amabilidad para que te puedan dar la información requerida, nada más.
porque la gente siempre está dispuesta a ayudar. En mi experiencia no he tenido problemas. Tienes por ahí alguno que no quiso, pero conversándole bonito siempre te dan la información necesaria. Bueno, en recursos naturales, si hay una gran vegetación, si tú ves que hay árboles grandísimos, entonces saber qué tipo de proyectos vas a hacer. Una, la depredación. Dos, talar todos esos, más las raíces, la persona que va a construir, te imaginas todo lo que tiene que excavar. Por eso también dentro de una habilitación urbana, el tipo de vegetación que tú coloques dentro de tus parques, tus alamedas y todo, es muy importante decidirlo, porque comienzan a levantar con los años las bancas, las veredas. Yo tengo un caso muy personal. Yo he vivido acá en una urbanización que fue una vivienda social de los profesores, Monserrate, que ahora pues que está céntrico, es bonita y todo, pero esto ha sido pues hace muchísimos años, no tantos, por favor, y las raíces de ciertos árboles se han ido metiendo y cortando las tuberías de agua, cortando las tuberías de desagüe, y pasaban por ahí electrificación. Hubo una persona que se fue de Irandina y se metió a tratar de solucionar el tema y se electrocutó y murió. Entonces todas estas cosas hay que tenerlas muy en cuenta cuando ya uno diseña, ¿ya? Porque las habilitaciones urbanas no se diseñan para un tiempo corto, es una vida a la cual tú vas a intervenir en una vida de las personas o las personas que los compren, porque es a lo largo, ¿no? O sea, esto no se va a perder en 5 años, no lo voy a destruir, o en 20 años lo voy a destruir, voy a seguir viviendo, o si no lo voy a vender. Entonces es importante tener en cuenta todas esas cosas. Realmente se puede hacer con agua en subsuelo, se puede trabajar con una VETAR no certificada. ¿Cómo han sido las experiencias en ese proceso, Patricia? Mira, el agua de subsuelo se trabaja, pero tienes que tener como aliado. Nosotros tenemos aliados con los cuales nosotros trabajamos. Ya hay personas certificadas, ingenieros sanitarios, ingenieros hidráulicos, que hacen exámenes al agua. Hay agua superficial, pero hay agua también muy profunda, que esa es apta para el consumo. Entonces, pero se tiene que hacer análisis determinados que los tiene que aprobar el ANA para que esa agua se pueda potabilizar. No toda el agua, como les dije, no todas las aguas se pueden tratar para el consumo humano, ¿ya? Entonces es importante. Y con respecto al desagüe, se puede trabajar con PETAR. Acá en el Perú, yo les voy a pasar también, tengo un gran amigo que es ingeniero, se los presenté, recuerdan, en Huacho, sí, ya, que él trabaja, hace plantas PETAR, pero compactas en el subsuelo y les da mantenimiento. Entonces, es solucionable dependiendo de la envergadura del proyecto, porque si tú ofreces, por decir, biodigestores, la colocación del biodigestor más todo el material resulta como 3.000 soles, 3.000 soles. Si tú le aumentas a todos tus lotes ese monto, puedes hacer PETAR, dependiendo de la cantidad que tengas. Entonces es importante saber en qué momento lo vas a hacer o plantearlo de alguna manera adecuada al área y al área vendible que tú tienes, para saber qué es lo que vas a utilizar. Eso es en el área pues de servicios, ¿no? Por otro lado está pues el tipo de habitaciones. El reglamento es uno solo para todo el país, ¿correcto? Pero hacer desarrollos inmobiliarios en la costa, en la sierra, en la selva, también interviene mucho lo que es la geología, por ejemplo, el tipo de tierras. Es por eso que el día de hoy Patricia nos va a explicar a detalle también cuáles son los requisitos que tú debes juntar para cumplir con una habilitación urbana. Así que vamos a continuar con este poderoso entrenamiento sobre habilitaciones urbanas, ¿correcto? Esto es lo que les comenté hace un momento del análisis legal. Entramos a uno de los aspectos súper sí.
básicos. El estudio de los títulos es básico para la compra, ¿ya? Porque tú no puedes adquirir un predio solamente porque dijo que él es el dueño. Como te dije, puede ser él, pero 10 personas más. O puede ser el caso de que está casado y aparece en el predio como soltero. El notario no te va a aceptar, va a decir, tu esposa ven, pero primero inscríbela. Y bueno, vas a tener que sacar un certificado de matrimonio para decir que tú lo adquiriste antes del matrimonio, ¿ya? Pero de repente ya se divorció o se separó de la esposa. Es todo un tema. Entonces es preferible ampliarlo. Todas estas cosas para hablar. No es que no lo vas a comprar, sino para tenerlo en cuenta en el momento de negociar, ¿ya? Pedir las bases gráficas en registros públicos. No todos los predios tienen bases gráficas, pero hay predios ya mapeados. Entonces, para ver lo que te dice, registros públicos te dice que tienen 9 hectáreas y estos son sus linderos. Pero la realidad del terreno tiene 5. Entonces vas a tener que hacer una rectificación. Hay varias maneras de poder hacerlo para agilizar las cosas dentro de la habilitación. Pero si te da una base gráfica, ya hay una superposición de predio en posesión con otra persona. O de repente te dio otra ubicación, registros públicos, hay que hacer todo ese saneamiento. Y todo eso, pues, genera costos y buenas herramientas para bajar el precio de venta, si tú ves que todo está ok, ¿ya? Y eso lo puedes hacer visualizando también. O sea, sacas tu base gráfica, tu copia literal, te vas a hacer tu estudio de título dentro de registros públicos, te vas a archivos y revisas todo su historial, desde dónde ha venido, a ver qué pasó, ¿ya? Porque muchas veces cuando haces por ejemplo, en los predios para hacer habilitaciones urbanas con el Estado, techo propio, tú tienes que hacer una búsqueda catastral previa, porque no puede haber superposición de predios, no lo acepta el Fondo Mi Vivienda y físicamente te pertenece. Pero ¿qué resulta? Yo he tenido un caso, yo estoy hablando desde mi experiencia. En Huaraz me llamaron para hacer una habilitación urbana. Ellos le estaban comprando un terreno a la comunidad campesina se me fue el nombre, pero en Huaraz, ¿ya? En Chimbote, ya de Santa. Y cuando sacamos la copia, el certificado de búsqueda catastral, porque fuimos a medirle, enteramos, lo marcamos, todo súper lindo, el precio estaba excelente, estaba frente a la vía, Nuevo Chimbote, todo ok. Sacamos la búsqueda, pero ellos lo querían para techo propio. Si hubiese sido para otra cosa, de repente se hubiese luchado, ¿no? Porque la comunidad campesina también, o sea, te iba a vender esa parte y después lo tenías que titular, hacer una independización de predio en general. Ya, pero sacamos la búsqueda catastral y resulta que estaba sobre un predio del aeropuerto, la FAP, y sobre otro predio que tenía el Estado. Físicamente no estaba, pero es que a la FAP le habían dado tanta área y el Estado le había dado tanta área y el otro, y en la época de Velasco le había dado a la comunidad campesina toda esa, miles de hectáreas. Y en ese entonces, porque yo me leí durante 3 días, fui a título archivado y en la computadora me leí que hablaban hasta, las mujeres decían, hasta con la venia de mi esposo he podido firmar este contrato, o sea, toda una historia, ¿ya? Y llegué al inicio y hablaba que a la comunidad campesina le habían dado, porque eran comunidades campesinas primigenias, ni siquiera fue de Velasco, disculpen, fue primigenia, y le habían dado desde el canal Inca, por el norte, desde el canal Inca hasta el árbol, en forma de manzana, por decir. Por el otro lado, con el cerro, ya no existía, el árbol ya no existía, el murito del canal ya no existía, entonces no podían ubicar, literar exactamente. Entonces iba a ser todo un trabajo bien complejo, porque se tenía que ir hasta el Archivo Nacional con respecto a las comunidades campesinas. Pero bueno, en fin, son cosas que se necesita saber y saber hacia dónde va uno enfocado, ¿no? Ya, sí. Ahora, ya después de haber visto todo esto y ya sabes a dónde vas, tienes que determinar qué tipo de habilitaciones urbanas, porque no solamente hay habilitaciones urbanas residenciales, también hay habilitaciones de vivienda taller, de vivienda tipo club, habitación y construcción urbana especial. Estoy hablando para vivir,
¿ya? Pero hay diferentes tipos, no es solamente uno, ¿ya? Y cada una de estas tipologías de habilitación tiene su propia normativa y tú tienes que ver qué es lo que quieres, porque en algunas, por ejemplo, se deja el 13%, en otras el área útil del terreno, por ejemplo, tipo club, solamente puedes utilizar el 40%, el 60% tienes que utilizarlo en zonas sociales y de esparcimiento. No es que las tengas que entregar a la municipalidad, pero es lo que te dice la norma. Entonces hay diferentes tipos que tendrías que evaluar para saber qué tipo, valga la redundancia, a dónde te vas a enfocar. Y si es necesario, es básico tener un equipo capacitado en todas las áreas. En arquitectura, en ingeniería, como hablabas tú, en diseño urbano, para que no tengas el problema de los árboles, como te expliqué, difícil. Todo esto va de la mano. Este equipo tiene que estar engranado, ¿ya? O conocerse y hacer un núcleo, o nos contratan a nosotros que tenemos todas estas áreas dentro de la empresa. Bienvenido sea. Y para que sea rentable, una habilitación urbana del área del terreno, tú tienes que, de tu área vendible, si es una RDM, una habilitación de vivienda, no tipo club, el 50% como mínimo debe de darse para uso netamente de lotización, o sea, para los lotes, para que tú se pueda regresar a ti. Yo he tenido habilitaciones, por ejemplo, para lo que es vivienda social, que he llegado hasta un 68, ¿ya? Siempre subo un poquito más de 50, 55, 57, pero menos de 50 ya no funciona. O sea, es bien, o sea, porque es un trabajo que no lo vas a hacer en un mes, es un trabajo que te va a llevar años. Y si tú comienzas a ver tus ganancias y las divides entre todos los meses durante todo ese tiempo, entonces ahí comienzas a echar números y dices, ¿vale la pena o no vale la pena? Entonces es muy importante eso. La gestión del proyecto es necesario para saber todo lo que tú tienes que hacer en todas las áreas. Primero sacar el certificado de zonificación y vías, que tú ya lo hablaste, ya viste qué era. El certificado de zonificación y vías te dice qué tipo de zonificación. Si te dice agrícola, ya le estuve explicando que el decreto 012, que se dio el año pasado, bueno, creo que todavía no entrábamos en eso, habíamos estado conversando Heiner y yo antes del curso. El año pasado salió un decreto supremo, el 012, que determinó que ya los cambios de zonificación y los cambios de usos de suelos o los planeamientos integrales, que si tú no tienes zonificación, si no tienes ningún tipo de zonificación, nosotros como arquitectos tenemos la facultad de presentar un planeamiento integral que se revise en la municipalidad, se aprueba por ordenanza y se ingresa al PDM, que ellos tienen que respetarlo porque se escribe por 10 años. Y luego se tiene que adjuntar porque ellos lo están aprobando. Pero ya no hay eso. Ahora esto es por pedido de gracia, porque antes estaba en su tupa establecido donde determinaban los días, donde te podían dar una observación, donde tú podías reclamar el tiempo, ¿por qué no me entregan? ¿Qué pasó? ¿No pasó? ¿Con quién converso? ¿Quién lo tiene? Esto es a pedido de gracia. Tú le estás pidiendo un favor al área de plan D, de los planes de desarrollo, que lo revise. Este año ha sido el primer año que se ha implementado. Acá en Trujillo yo he presentado 2 cambios de zonificación y han entrado en el proceso de aceptación. Todavía vamos en el camino, todavía no es que ya hubo la ordenanza y todo, vamos en el camino porque es nuevo. Este decreto está dado a partir de este año, entonces no hay precedentes, vamos viendo cómo va caminando. Está agilizando un poquito las cosas, pero no es tan público. Entonces, para otras personas que de repente no tienen, de repente, o no están ahí perennes en la municipalidad, o tienen alguien que de repente los pueda informar, como no se publica, entonces, y tienes hasta, por ejemplo, nosotros, me informaron que yo tenía que ingresarlo hasta cierta fecha, o sea, al 31, por decir, pero me lo dijeron el 29, pero yo ya lo había preparado, entonces para mí no fue difícil. Y me pidieron ingresarlo por la distrital, luego me dijeron que no, que tenía que ingresarlo por la provincial. Entonces fue todo un tema, ¿ya?
hasta que se logre ingresar antes de esa fecha. Pero personas que han ingresado después se van para el próximo año. Necesitas contar con las personas idóneas que manejen este tipo de gestión para que estén de la mano contigo. Las habilitaciones urbanas son complejas, ¿ya? Pero son muy hermosas porque también das mucho a muchas personas. Y económicamente hablando, para el inversionista es ganar pues durante años. Ya, así que no le tengan miedo, solamente hay que tomar las cosas con mucho cuidado. Ya, estos son documentos que se tienen que entregar en la habilitación urbana, porque se hace primero el proyecto de arquitectura, y estos son los entregables, ¿no? El plano de ubicación y localización, el perimétrico, el topográfico, el plano de trazado y lotización, que es cómo van a ser los lotes, dónde van a estar las vías, dónde van a estar las áreas que se van a aportar, si es que se va a redimir o no se va a redimir, si se va el plano de ornamentación, cómo va a ser. Yo personalmente siempre trabajo con dos proyectos, uno para el proyectista y otro para la municipalidad, porque a veces incluso económicamente puedes estar más ajustado y no te dan la conformidad si no hiciste exactamente lo que pusiste en el plano de ornamentación. Las memorias descriptivas, el proyecto de especialidades y el FUG. En el plano de pavimentos se requiere estudio de suelos para habilitación urbana y bueno, es necesario para poder hacer los pavimentos. Pero sí es necesario el resto, ¿no? Impacto ambiental, impacto vial, planeamiento, certificado, CIRA, si es necesario, dependiendo el caso específico. Con esto ya está sumamente claro sobre la estructura o cuáles son los requisitos para una habilitación urbana. De hecho, no es complicado, pero sí necesitas tener a detalle todo controlado. Se refiere, primer punto, buena ubicación. Número 2, factibilidad de servicios. Número 3, topografía. Por otro lado, tener en cuenta algunos aspectos legales, otros pues estudios de suelos, que es lo más importante, los cuales pueden mandar de mucha inversión para poder sostenerlo o para tal vez, o sea, si entregamos pistas y las tierras no son tan estables, obviamente se tiene que retirar la tierra y poner piedra o poner agregado para que todo quede conforme, ¿correcto? Entonces, hacer una habilitación urbana es totalmente fácil, pero sí hay que contar con los profesionales. Patricia nos ha estado explicando de qué se encarga el arquitecto, cuál es su función del topógrafo, cuál es su función del ingeniero, cuál es su función del abogado o del abogado en la parte legal. Cuéntanos, Patricia, ¿cuál ha sido la trayectoria que has venido desarrollando estos tiempos? Bueno, estas son algunas de las habilitaciones que nosotros hemos desarrollado. Esta es para el grupo Gil Inversiones en Moche, que tuvo este problema de la zonificación que se ha presentado, que ya no ha aceptado, y estamos en el proyecto para poder hacer el lanzamiento. Y estuvimos haciendo toda la parte de arquitectura en Condominio Sofía. Este es el proyecto que nosotros hemos desarrollado, ahí lo hemos dejado y están ya continuando con este proyecto. Continúa, por favor. Este es Condominio Privado La Arena. Esto es en otra área también de Moche, donde se está haciendo, es como un condominio privado, pues que es una habilitación como un lote único. Continúa, y esto se ha hecho por acciones nada más, o sea, no se ha habilitado, se ha agarrado y se ha vendido, y eso están en proceso de haberse unido para poder habilitarlo. Esto es Condominio Privado Las Delicias, que es un proyecto que también ya está, todos los proyectos ya se han lanzado, se están vendiendo. Esto es Sol de Cañete, que se quedó solamente en la arquitectura, también todo el proyecto de arquitectura lo tomamos. Este es el Sol de San José, que es el proyecto para vivienda social, como les expliqué, y se tiene que tener muy en cuenta sobre las búsquedas catastrales. Por favor, continúa. Esto es Jardines del Inca, que es en Pisco.
que es un tema que ya se está ejecutando, este proyecto, que nosotros también dentro de la empresa tenemos un área inmobiliaria y un área de marketing, y estamos lanzando ya el proyecto ya en un par de semanas, pero en preventa se han vendido mucho. Esta es Ciudad de la Malabrigo, que es un proyecto de 60 hectáreas que se está presentando y ya se está lanzando también al mercado.